Bienvenidos a todos, buenas noches. Gracias por compartir este momento. Hoy tenemos un Ateneo muy interesante, la licenciada, la doctora Adriana Messina y la Estoy licenciada llegando. Alicia Curado y Donna Backmeister. Nos van a hablar de cómo indicamos una dieta saludable en prevención cardiovascular. No, directamente les cedo la palabra, así no les robo nada más de tiempo. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, este año se publicaron las guías alimentarias hechas por la Asociación Americana del Corazón, se publicaron en la Circulation en marzo de este año, y lo que hablan es que el riesgo cardiovascular se comienza a gestar antes, mucho antes del nacimiento. Entonces, lo que se establece es iniciar un patrón saludable a partir del primer año de edad para alterar la trayectoria de la curva, la que se ve acá en pantalla, la trayectoria estándar. Ahora, hay tres momentos biológicos en los cuales hay que intervenir. Primero, a nivel prenatal, la dieta materna, en la niñez, al año de vida, porque ahí se empieza a probar el paladar, y sobre todo para prevenir la obesidad infantil, y después en la adolescencia para prevenir el síndrome metabólico. Si uno interviene en estas etapas, la Asociación Americana lo que dice, lo que propone es que se altera la trayectoria estándar de la curva. Bueno, estos tres escalones, el primer nivel es el cimiento y habla sobre el equilibrio de la energía y del movimiento, lo que ingresa con las ingestas y lo que sale del movimiento que nosotros realizamos diariamente. El segundo nivel son los conductores. Entonces, es la combinación que nosotros hacemos del patrón alimentario. Ya se habla de un patrón alimentario porque ya no se trabaja tanto con micro o macronutrientes, sino con la combinación de las plantas, de los granos enteros, las proteínas magras y las grasas insaturadas. Y el tercer nivel, que son los excepcionales, donde están los ultraprocesados, los azúcares, el sodio y el alcohol. Bueno, si hay que indicar un patrón alimentario saludable, la dieta mediterránea es el gol estándar. Se estudió en el estudio Predimed, que es un estudio muy grande que se hizo en España hace muchos años. Y bueno, es un hito en prevención primaria porque fue el primer ensayo que evaluó con un alto nivel de evidencia el efecto directo que tenía la dieta mediterránea en la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares. Y aparte hizo todo un cambio a nivel institucional porque a partir de allí se hicieron cambios en las guías dietéticas de Estados Unidos y en las internacionales. Se hicieron tres estudios Predimed. El primero, el Predimed, fueron más de 7.000 personas y se siguieron casi por 5 años, y se estableció una dieta, que fue la dieta control, que fue baja en grasas, una dieta con aceite de oliva y una dieta mediterránea con frutos secos. Se los llevaban a la casa, y bueno, una vez a la semana, y se establecieron estos tres grupos. La conclusión es que demuestra que esta dieta, suplementada con aceite de oliva y con frutos secos, reducía el riesgo cardiovascular primario. Después está la Predimed Plus, que fue seguida durante 8 años, también con un ensayo muy grande, con casi 7.000 personas. Todos estos pacientes tenían 3 o más factores de riesgo cardiovascular, y en el Predimed Plus lo que se hizo fue adicionar la actividad física y la restricción calórica. También la combinación de la dieta mediterránea, la restricción calórica y el ejercicio mejoraba la composición corporal y el riesgo cardiometabólico. Y después el GreenMed, que es un estudio muy chiquito que se hizo en Israel, con 294 personas, se siguieron durante 18 meses, y también fueron 3 grupos, uno el del control saludable, otra la mediterránea clásica, y la otra se agregaba a la dieta mediterránea el consumo de té verde y un alimento que se llama mancay, que crece en el agua, en Israel, en Oriente, que también se la llama la lenteja de agua,
que es considerada como un superalimento por la riqueza que tiene de proteína, vitamina B12. Esta fue una versión potenciada del patrón mediterráneo y también amplificaba los beneficios metabólicos de la dieta mediterránea. Esto se publica en la revista New England, el punto final primario que fue el infarto agudo del miocardio, el ACV o la muerte por causas cardiovasculares, los tres grupos, y en la figura B, la comparación con la mortalidad total. Además del patrón mediterráneo, tenemos un patrón DASH. El patrón DASH surge para prevención de la hipertensión arterial, limita todo lo que sea azúcares añadidos, restringe el sodio a 2000 miligramos por día y es eficaz tanto en hipertensos como en normotensos porque reduce la presión sistólica a 106 milímetros de mercurio y la diastólica a 3 milímetros de mercurio. Y después hay un patrón que es un híbrido entre el DASH y MAI, mediterránea, que es la dieta MAI, y que surge como protección cognitiva. Limita mucho las carnes rojas y las grasas saturadas y lo que le da es mucha prioridad a las verduras de hoja verde y a los frutos rojos, sobre todo los arándanos, las moras, las frutillas. Se hizo un estudio bastante grande en Estados Unidos, en Chicago, en un geriátrico, en varios geriátricos de Chicago, con gente añosa, se los siguió y se vio que aquellos que seguían la dieta MIND tenían un menor deterioro cognitivo. En Australia también se hizo un estudio, pero no dio los mismos resultados. Y después está la dieta basada en plantas, con todas sus variantes, vegetariana, vegana o lacto-vegetariana, pescetariana y la flexitariana. Los flexitarianos son los que comen una vez a la semana, pueden comer carne roja o carne de pollo. Ahora, la coincidencia entre todos estos patrones es el aumento en el consumo de fruta, de verdura, de grano integral, de legumbre, de frutos secos y de semillas, y la reducción que hay en el consumo de carnes rojas, hidratos de carbono refinados y de los azúcares libres. Tiene un papel muy importante la fibra en este tipo de patrón alimentario. La fibra tiene un efecto fisiológico que promueve la masticación, la digestión empieza en la boca, entonces la masticación de la fibra aumenta el efecto térmico de los alimentos y reduce la cantidad, la densidad calórica total de la ingesta. Y aparte tiene un efecto prebiótico, porque estimula la producción de los ácidos grasos de cadena corta, que son protectores de la pared intestinal, y además inducen la secreción natural de GLP-1, mejorando la saciedad y la respuesta glucémica. Con respecto al alcohol, el patrón mediterráneo establece, esto ya no es así, pero establecía una moderación en el consumo, en las mujeres menos de 7 copas de vino semanal y en los hombres menos de 14 copas. La diferencia es porque el metabolismo es diferente de los hombres con las mujeres, el metabolismo del vino. Bueno, otro punto cuando uno indica un patrón de este tipo es tener en cuenta la microbiota intestinal. La microbiota varía con la edad, con el consumo de ultraprocesados porque son alimentos que no tienen fibra y con el uso de antibióticos. Esto me puede llevar a una disbiosis, con un aumento en la permeabilidad de la pared intestinal y aparte predominan las bacterias patógenas que actúan, por ejemplo, cuando hay un alto consumo de carne roja en la dieta, el aumento de trimetilamina. La trimetilamina es un metabolito, es el precursor del TMAO. La trimetilamina, cuando hay una disbiosis que atraviesa la pared intestinal, llega al hígado y se transforma en TMAO, que se puede medir en sangre y es un factor muy importante tóxico endotelial que aumenta el estrés oxidativo y la disfunción a nivel del endotelio. Los beneficios a su vez de los ácidos grasos que provienen de la fermentación colónica de la fibra dietaria son muchos beneficios. La insulina modula de forma directa la sensibilidad y la acción de la insulina, actúan a nivel de la inmunidad y sobre todo la saciación porque estimulan la secreción del péptido y mejorando la saciedad.
Bueno, la crononutrición se le está dando cada vez más importancia cuando uno indica un patrón alimentario, más allá de indicar la cantidad de alimentos y la combinación de los alimentos, hay que tener en cuenta el momento óptimo de la ingesta para adecuar la alimentación con la secreción hormonal que nosotros tenemos. Entonces, tener en cuenta esto y los factores de cronodisrupción, aquellos pacientes que tienen un descanso inadecuado, el trabajo nocturno, la luz artificial, el uso de pantallas hasta tarde o un patrón alimentario desordenado, son aquellas personas que a lo mejor saltean todas las comidas del día y hacen la cena a las 12 de la noche. Bueno, tener en cuenta esto y poder llegar a un orden. Y tener en cuenta que, por ejemplo, la melatonina y la lipasa hormonosensibles son hormonas que se secretan entre las 0 y las 3 de la mañana, que el cortisol aparece entre las 6 y las 9 de la mañana, que las incretinas aparecen cuando nosotros comemos, pero que tienen una mejor acción durante el día y sobre todo por la mañana, que aparece la hormona del hambre, que es la grelina. Entonces, tener en cuenta todas estas cosas y además que la melatonina inhibe la síntesis y la secreción pancreática de insulina, se pega al receptor beta del páncreas y favorece la hiperglucemia postprandial. La lipasa hormonosensible, a su vez, aumenta los ácidos grasos y el vacío gástrico disminuye, así como también la termogénesis inducida por los alimentos, durante la noche. Cada uno de nosotros tiene una noche biológica, que es el momento en que aparece la melatonina, y se puede calcular preguntándole al paciente cuándo se va a dormir y cuántas horas de sueño tiene, se hace hay una formulita, o también hay relojes que lo calculan. Esto me parece importante porque se le puede indicar a los pacientes que cenen al menos 2 horas antes de dormir y que eviten todas las cenas copiosas, supercalóricas durante la noche y concentrar la mayor cantidad de las ingestas durante el día. Un día metabólico ideal sería realizar un desayuno a las 8 de la mañana, un almuerzo entre las 13 y las 13:30 del mediodía, y después la merienda y la cena, 2 horas antes, la cena antes de irse a dormir, y que no sean cenas copiosas. Eh, También hay que tener en cuenta los disruptores endocrinos que se está hablando cada vez más, están en todas partes, son como 800, tienen un impacto metabólico porque son químicos exógenos, como por ejemplo los parabenos, y que alteran el sistema endocrino. Se unen a los receptores, eh, imitan la acción de las hormonas o inhiben la liberación de las hormonas, incrementan los niveles de cortisol, de la leptina, de la insulina, pueden favorecer la insulinoresistencia, se pueden pegar a todos los receptores. Y están en muchas fuentes, en los packaging de plásticos, en los pesticidas, en las cosméticas, en los protectores solares, en los agroquímicos. Entonces, cuando uno indica un patrón alimentario de este tipo, donde hay mucha verdura y mucha fruta, lo que se le dice al paciente es realizar un lavado con agua, con bicarbonato, seleccionar aquellos productos que son orgánicos, que a veces son muy caros, pero bueno, no tienen los agroquímicos, y si no los vegetales de estación, y tomar la precaución de lavarlos bien, lavarlos con bicarbonato o cepillarlos. La actividad física, bueno, otra cosa que se indica, es verdad, los 150 minutos en la semana, realmente los pacientes muchas veces no lo pueden sostener, es difícil hacer la actividad física, 2 o 3 veces en la semana, se lastiman. Entonces, bueno, es importante, no sé, yo lo que les digo es 15 a 20 minutos a un paso ligero después del almuerzo. Esto mejora la curva de la glucosa. Y el movimiento, lo que se llama el NET, el movimiento en la casa, ¿no? Hacer la limpieza en la casa, sacar a pasear al perro, subir a las escaleras. Bueno, y finalmente estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de este año, que resume un poco todo lo anterior. Las guías dietéticas, ajustar la energía para el peso saludable, ingerir la variedad de frutas y verduras,
los granos integrales y las legumbres, elegir pescados y carnes magras, priorizar las grasas insaturadas, elegir los alimentos poco procesados, minimizar azúcares y sodio, y si no consume alcohol, no iniciar el consumo. Bueno, ahora va a seguir Tona. Ahí comparto pantalla. Díganme. Sí, Perfecto. Ok. Está para que pongas en modo presentación, Doni. Ahí está. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, soy Donna Backmeister, una de las licenciadas en nutrición del instituto. Y bueno, y en esta parte de la presentación voy a desarrollar tres de los patrones de alimentación con más evidencia en el cuidado y la prevención cardiovascular. Estos patrones ya los nombró Adri, el Mediterráneo, el DASH y el basado en plantas, y hoy por hoy se habla de patrones alimentarios completos y sostenibles en el tiempo y no de un nutriente aislado o un alimento en particular en lo que tiene que ver con prevención cardiovascular. Empezando por el patrón mediterráneo, tenemos que es tradicional de la cuenca del Mediterráneo, Creta, sur de Italia y algunas zonas de España, y bueno, es el que mayor evidencia científica tiene en reducción de eventos cardiovasculares, respaldado por ensayos como el que nombró Adri, PREDIMED, Lion Diet Heart Study y CardioPred. Este patrón de alimentación se caracteriza por tener una densidad nutricional elevada, aporte de vitaminas, minerales, antioxidantes, un alto contenido de fibra que regula el colesterol LDL, lo ayuda a disminuir, regula el control glucémico, nos da más saciedad, mejora la salud intestinal y disminuye la inflamación sistémica. Y además es un patrón de alimentación con muchas grasas insaturadas, que también regula el colesterol, la función endotelial, la B se mejora y disminuye los procesos inflamatorios y el estrés oxidativo. ¿Cuáles son los componentes de este patrón mediterráneo? Bueno, acá la estrella es el aceite de oliva virgen extra junto con los pescados azules, pero también incorporamos vegetales y fruta de diversos colores, frutos secos y semillas, granos, harinas y cereales integrales y legumbres. Desarrollando un poquito estos componentes, la parte del aceite de oliva es una grasa monoinsaturada, ácido oleico y provee polifenoles con acción antioxidante y antiinflamatoria. Cuando hablamos de frutas y vegetales, que son la base de las vitaminas, minerales, fitoquímicos que vamos a incorporar, se habla del abanico de colores, la variedad de colores de los mismos. Más color, mejor. Los granos y cereales integrales son fuentes de fibra soluble, fuentes de fibra insoluble, vitaminas del complejo B y sobre todo la fibra soluble que ayuda con el índice glucémico. Avena, arroz integral, cebada, centeno, quinoa son parte de este grupo. Los pescados, como dijimos, especialmente pescados azules, salmón, sardina, caballa, tienen beneficios sobre los triglicéridos, la inflamación y la función vascular porque aportan omega 3, EPA y DHA. Los frutos secos y semillas son fuentes de grasa insaturada, de fibra, magnesio y fitoesteroles y, como dijo antes Adri, un puñado diario se asocia a menor riesgo cardiovascular. Y las legumbres que acá entran todo, lentejas, porotos, garbanzos, arvejas tienen que ser las secas remojadas, las de lata no, ya son vegetales, y las habas son fuente de proteína vegetal, de fibra y de hierro y un excelente sustituto de la carne. ¿Qué pasa con otros alimentos en este patrón de alimentación? Los lácteos tienen que ser consumo moderado y bajos en grasa, las carnes rojas consumo ocasional, indicando cortes magros y con cocciones saludables, evitamos por ejemplo frituras, las carnes procesadas, fiambres, embutidos, como salchichas, chorizos, su consumo elevado se va a asociar con mayor riesgo cardiovascular, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cánceres, por lo tanto,
el consumo debe ser excepcional. Y los ultraprocesados, que son estas formulaciones industriales que se clasifican como NOVA 4 en la clasificación de NOVA, son altos en sodio, en grasas saturadas, en azúcares y tienen una densidad calórica muy elevada, bajo contenido de fibra, y lo que pasa es que si nosotros los incorporamos en nuestra alimentación cotidiana, desplazamos alimentos de mejor calidad en este patrón. Por lo tanto, en el Mediterráneo no se recomienda. Si vemos un plato mediterráneo, porciones recomendadas, el 50% del plato tienen que ser verduras y hortalizas, como se ve acá, de diferentes colores, condimentar con aceite de oliva virgen extra, hidratarnos con agua preferentemente. Si vamos a la otra mitad del plato, la vamos a dividir en dos. La proteína va a formar parte del 25% del plato, fundamentalmente en este caso los pescados, que se recomiendan de 2 a 3 veces por semana, las legumbres, que es un buen sustituto también de las carnes, 2 a 3 veces por semana. También se puede incorporar algo de huevo, y el otro cuarto del plato restante, los cereales integrales que habíamos nombrado antes. Bien, con respecto al patrón de alimentación DASH, es el patrón de alimentación desarrollado en la década de los 90 por la National Institute of Health en Estados Unidos, y el objetivo era evaluar si había un tipo de alimentación específica que podía reducir la presión arterial, pero independientemente del tratamiento que se hacía con los medicamentos. Es uno de los patrones con mayor respaldo científico para el tratamiento de la hipertensión y prevención cardiovascular. Y el descenso de la presión no depende exclusivamente de reducir el sodio en este patrón de alimentación, sino del efecto combinado de aumentar el potasio, magnesio, calcio y fibra, junto con la reducción de sodio y alimentos ultraprocesados. El alto contenido de potasio ayuda en la natriuresis, vasodilatación, mejora la salud endotelial y disminuye la rigidez arterial y el riesgo cardiovascular. El aumento de magnesio regula el tono vascular y relajación del músculo liso. Lo encontramos en verduras de hoja, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Y el calcio mejora la homeostasis vascular y complementa al potasio y al magnesio sus efectos. Los componentes de la dieta DASH, acá también se ven frutas y vegetales, aceites saludables, cereales integrales, agregamos los lácteos bajos en grasa. Las carnes, acá ya, si bien se recomienda pescado, también se recomiendan carnes magras y pollo, legumbres, frutos secos y semillas. El desarrollo de los alimentos es el mismo que en la dieta mediterránea, pero bueno, la característica distintiva del DASH es consumir lácteos preferentemente descremados, bajos en grasas y fermentados de ser posible. Y este patrón no elimina las carnes, sino que recomienda priorizar cortes magros de carne, pollo sin piel, y seguimos incorporando el pescado también en forma habitual. El plato DASH se ve también un 50% de vegetales y frutas, el otro 50% también, acá vemos en lugar de pescado pollo, por ejemplo, también legumbres, verduras y frutas alrededor de 4 a 5 porciones por día. Frutas parecen mucho, pero en realidad habla de porciones de 100 gramos aproximadamente. Cereales integrales de 6 a 8 porciones, incorporando todo lo que tenemos que consumir en el día. También puede parecer mucho, pero por ejemplo, una porción es una rebanada de pan integral, con lo cual si ya me como 2 en el desayuno y 2 en la merienda y agrego alguna cosa en almuerzo y cena, ya cubrimos. Lácteos descremados de 2 a 3 porciones por día. Las carnes, la porción en realidad es alrededor de 150 a 170 gramos. Frutos secos, semillas y legumbres de 4 a 5 porciones por semana, y la meta del sodio es en promedio menor a 2.300 miligramos por día. En algunos casos, en donde la hipertensión es un poco más severa, se indica un poco menos de sodio. Entonces, este patrón limita el sodio, las azúcares añadidas, las grasas saturadas y las grasas trans, las carnes, sobre todo las procesadas, y bebidas azucaradas y bebidas con alcohol. Hablamos que el potasio es una de las estrellas de este patrón de alimentación.
fuentes de potasio tenemos las frutas, la más conocida es la banana, pero también naranja, mandarina, kiwi, melón, durazno, palta aportan potasio. Dentro de las verduras de hoja como espinaca, acelga, brócoli, el tomate, papa, batata, remolacha, zapallo, legumbres todas, y frutos secos y semillas, fundamentalmente las almendras, las nueces, los pistachos y semillas de girasol. Cuando hablamos de sodio, hablamos del sodio oculto, no solo del cloruro de sodio. Entonces hay que tener en cuenta y educar muy bien al paciente dónde está el sodio dentro de los alimentos. Acá están en panificados industriales, embutidos, fiambres, quesos duros, en caldos en cubo, caldos en polvo, sopas instantáneas, snacks, pizzas comerciales, salsas industriales, comidas listas para consumir. Y acá les dejamos unas estrategias para disminuir el sodio sin perder el sabor: hierbas aromáticas, romero, tomillo, albahaca, perejil, cibulet, orégano, especias como pimienta, pimentón, cúrcuma, comino, nuez moscada, curry, y otros saborizantes como ajo, cebolla son muy útiles, todo lo que es cítrico, limón, ralladura de limón y vinagre. Acá se recomienda mucho hacer lo que se llama un aceite infusionado con ajo, con cebolla o con alguna hierba aromática, que es que en un frasquito de aceite ponemos una cebolla picada, un ajo picado o alguna ramita de, por ejemplo, romero, tomillo, y eso lo uso para condimentar. Bien, el último patrón de alimentación es el basado en plantas, es el que la mayor parte de la energía, en algunos casos y en otros toda la energía va a provenir de alimentos de origen vegetal, pero tienen que ser alimentos mínimamente procesados. No implica necesariamente excluir los alimentos de origen animal, pero bueno, debe ser indicado de buena calidad. Un ejemplo de esto que yo siempre doy es que un patrón basado en plantas mal planificado puede llevar a carencias nutricionales, porque puede ser que yo desayune con gaseosa y con galletitas ultraprocesadas y que almuerce con una milanesa de soja de paquete y un arroz blanco. Sigue siendo vegetariano, pero de mala calidad. Entonces, por eso se habla y se marca que sea de buena calidad. Recordemos que en Argentina se consumen menos de 10 gramos de fibra alimentaria por día, cuando en realidad se recomiendan entre 25 a 30 gramos de fibra. Así que eso es un dato a tener en cuenta. ¿Cuáles son los patrones basados en planta? Bueno, el flexitariano predomina alimentos de origen vegetal, pero incorpora pequeñas cantidades de algún tipo de carnes, más lácteos y huevos. Típico de alguna persona que vive con un vegetariano, con un vegano, que en su casa come una vez cada tanto una carne, o en su casa no las come y va a un asado y sí lo come. El ovo-lacto vegetariano excluye todo tipo de carnes, pero incluye lácteos y huevos, y el vegano, que excluye todo tipo de alimentos de origen animal. Este patrón de alimentación se va a asociar con menor presión arterial, menor colesterol LDL, menor incidencia de diabetes, menor peso corporal y menor inflamación sistémica, y va a mejorar la sensibilidad a la insulina y la función endotelial. Los componentes de la alimentación basada en plantas, acá teniendo en cuenta un patrón ovo-lacto vegetariano vegano, acá puede ser porque tiene frutas y verduras, aceites vegetales, granos, harinas y cereales integrales, legumbres y semillas y frutos secos. Como verán, en muchos patrones se van repitiendo los mismos alimentos. En este patrón, la alimentación y la protección cardiovascular es multifactorial. La fibra, que mejora el perfil lipídico, la glucemia, mejora la microbiota y la saciedad. El potasio y el magnesio, como vimos en el DASH, que mejora el impacto sobre la presión arterial. Los polifenoles, los antioxidantes en frutas, vegetales, favorecen la función endotelial y reducen el estrés oxidativo. Y el menor contenido de grasas saturadas al reemplazar las carnes, sobre todo las rojas, por vegetales, entonces eso ayuda también a contribuir a disminuir el LDL. Los beneficios de este patrón dependen de la calidad del mismo, no simplemente porque saque las carnes. El plato del patrón basado en plantas también es un 50% de vegetales variados, un cuarto de plato carbohidratos ricos en fibra, cereales integrales, avena, quinoa, tubérculos, un cuarto de legumbres,
huevos, sustitutos proteicos, por ejemplo, como el tofu. Grasas de buena calidad, sumamos palta, aceite de oliva, frutos secos. Acá también se utiliza mucho el aceite de chía, de lino, porque como no comen pescado, para incorporar omega 3. Y bueno, y fruta como colación, puede ser como postre y también variando sus colores. ¿Qué hay que tener en cuenta en una alimentación basada en plantas? Bueno, la planificación adecuada, ¿sí? Para que podamos cubrir y que sea nutricionalmente adecuada, cubrir con todos los nutrientes. Tiene que, se dice, planificar adecuadamente con un profesional idóneo en el tema. La vitamina B12 es la única vitamina que se va a suplementar obligatoriamente. Si la tengo baja, una dosis de 1000 microgramos por día, y si la tengo normal, una dosis de mantenimiento de 2000 microgramos por semana. El hierro vegetal se puede cubrir perfectamente con alimentos de origen vegetal, siempre y cuando también optimice los alimentos que ayudan a su absorción, como alimentos ricos en vitamina C, y evite, por ejemplo, los inhibidores de su absorción, tomar infusiones una hora antes, una hora después de consumir estos alimentos. Las proteínas vegetales son suficientes y variadas para cubrir el aporte energético si lo hago en forma planificada correctamente. Y otros suplementos que no sean la B12 va a depender en un laboratorio de rutina si se necesita suplementar. Bien, eso es todo por mi parte. Dejo de compartir y bueno, ahora sigue Ali. Ahí está. Bueno, buenas noches. Ahí comparto. Ahí está. Disculpen. Ahí vamos. Perdón. Ahí va. Ahí va la presentación. Disculpe, la tenía abierta. Ahí vamos. Ahí va. Bueno, un poco a mí me toca ver la comparación entre los patrones que estuvieron explicando Adriana y Donna, que son los que tienen evidencia en las guías cardiovasculares. Y la idea no es elegir cuál es el mejor, sino ver cuál tiene más evidencia y cómo lo podemos utilizar en la aplicación clínica. Bueno, arrancamos con la dieta DASH. Tenemos acá los estudios que se realizaron. Lo que vemos es que hay estudios de gran magnitud y que tuvieron impacto de una disminución de 11 a 5 miligramos de mercurio, tanto en presión sistólica como diastólica. En un estudio donde se hizo DASH más restricción de 1500 miligramos de sodio al día, se produjo un descenso mayor. Comparado con un fármaco. En realidad es comparado con la magnitud de monoterapia antihipertensiva. Y con un metaanálisis más reciente, desde el 2016 al 2025, se vio que la presión arterial sistólica y diastólica, además se le sumaba el beneficio de la disminución del colesterol total y el LDL, una evidencia de grado moderada. Con respecto a la dieta mediterránea, bueno, hablamos del Predimed, que bien lo explicó Adriana, que se hizo, es un gran estudio de 7.400 adultos en España, donde se dio dieta baja en grasas, grupo control, dieta mediterránea más aceite de oliva, 1 litro por semana, dieta mediterránea más 30 gramos de frutos secos por día. Y el efecto fue una disminución del 31% de los riesgos cardiovasculares mayores, con aceite de oliva, un 28% de disminución con los que usaron frutos secos en el estudio, y esto independientemente de si se le sumaba restricción calórica o si hacían ejercicio. La realidad es que fueron resultados propios del padrón alimentario. Y con respecto a la dieta basada en plantas, lo que vemos es que en todos los estudios realizados se vio un descenso en el colesterol, principalmente el colesterol total y el LDL, de 13 miligramos por decilitro y de 15 miligramos por decilitro en el colesterol LDL.
el efecto mayor es en el peso y en el descenso del LDL. Comparando los patrones alimentarios, lo que más se resalta es el sodio, la diferencia entre la dieta DASH, una restricción de 2.300 miligramos, la dieta mediterránea y la dieta basada en plantas no restringen per se el sodio, pero sabemos que los alimentos que la componen son bajos en sodio. Y con respecto a las grasas, la DASH utiliza aceites vegetales moderados, la dieta mediterránea, oliva extra virgen y la dieta basada en plantas, frutos secos, palta y semillas. Y otro dato importante es que la fibra, tanto en la DASH, en la mediterránea, como en la basada en plantas, alta en fibra, esto es un poco lo que decía Donna, que utilizamos muy poca fibra en nuestra dieta habitual y hacer hincapié en especial en eso. Con respecto a la efectividad, vemos que más resalta es en la presión arterial, la DASH, por supuesto, en el descenso de LDL y colesterol, en la basada en plantas y además el peso, le sumamos la reducción del peso, y por supuesto en la prevención de los efectos cardiovasculares grandes en la Mediterránea con el estudio Predimed que demostró un 31% de descenso de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué dieta usamos para qué situación? Bueno, para hipertensión, en estadio 1 y 2 y pre-hipertensión, DASH. Para prevención primaria y secundaria y de eventos cardiovasculares, Mediterránea. Y para dislipemia, en especial LDL, y sobrepeso y obesidad, basada en plantas. Y para finalizar, lo más importante es que los tres patrones son evidentes, son eficientes, perdón, son complementarios, no podemos elegir uno por sobre otro, lo ideal es priorizar cuáles son las necesidades del paciente, la situación clínica, su comorbilidad, su contexto socioeconómico, las preferencias de una dieta y, por supuesto, tratar de elegir el mejor patrón. El mejor padrón en realidad es el que se puede sostener en el tiempo y no el que tiene una superioridad teórica sobre otro. Les dejo las referencias. Buenísimo. Buenísimo, Ali. ¿Querés dejar de compartir? Buenísimo. Sí, ahí voy. Ahí está. Buenísimo. Bueno, muy, muy geniales. Lo primero que se me ocurre resaltar es qué nivel que tenemos de profesionales en temas de alimentación, nutrición, o sea, un lujo. Así que para todos saber que ellas están, tanto Adriana desde lo médico como Ali y Donna desde el aporte de dietoterapia y consejo y mediciones, y que además ellas están haciendo todo el tema de soporte proteico, soporte del descenso de peso, todo el tema de obesidad y que incluye medición de bioimpedancia y dinamometría, que ya lo tenemos disponible para todos los pacientes todos los días están, así que aviso parroquial que son de lujo. Bueno, nada, abrimos la cosa de preguntas a todo el grupo, lo que quieran. Está Ana Rosso, está Agus de Palma, no sé, el que quiera, ¿alguna pregunta? Me encanta la Mediterránea que tiene carne y vino. Sí, típico, sí. Bueno, si no hay preguntas todavía, yo aprovecho, yo que lidio con el tema, no, las nuevas medicaciones que nos dan toda esta exigencia del descenso de peso, los GLP-1, los duales y todo lo que venga, que son un desafío importante. Hoy, por ejemplo, mi último paciente era un señor infartado con obesidad mórbida, que yo quería hacer GLP-1 porque además como está infartado previo, tiene 50 años y su infarto fue a los 32 y tiene obesidad mórbida, quiero usar Wegovy, que sería el que tiene, o sea, semaglutide en alta dosis, que es el que tiene
evidencia en mortalidad y reducción de riesgo enorme. Pero todo lo que se nos presenta con el tema proteico, así que yo les quería preguntar cómo hacer en un paciente así, con obesidad mórbida, con infarto previo, que voy a tratar de usar un GLP-1, cómo hacer el tema de combinar, el arte de combinar buscando Mediterráneo por lo de cardiovascular, más que tenga soporte proteico. Tenía, por ejemplo, casi 50% de masa grasa y 23% de masa muscular. O sea, muy alta masa grasa y muy baja masa muscular en un obeso mórbido. Bueno, ¿qué les parece? No, porque lo va a tener Ali mañana a la mañana. Sí, tenía LDL de 100 con infarto previo y ¿qué más? Bueno, glucemia más o menos, con metformina, glucemias no normales. Así que ese tipo de pacientes es el que ustedes nos tienen que auxiliar, digamos. ¿Cómo hacemos con las proteínas? En alguien tan, por ejemplo, él tenía 110 kilos de peso y el peso meta es 85 y tiene infarto previo, 85 kilos de peso meta. ¿Cómo manejamos? ¿Qué dirían? ¿Qué le daríamos? Proteínas, por lo menos 1,5 mínimo, si no tiene ninguna base renal, patología renal. Bueno, 1,5 para todos los que es 1,5 gramos de proteína Gramos por por kilogramo kilogramo. de peso meta. Sí, Peso sí. meta, De exacto, peso meta, eso es importante. sí. De peso Y saber meta o de peso oh, magro. ok, O de peso magro. ok. Calculándole, al hacer la bioimpedancias, sacarle el porcentaje de masa grasa y bueno, ver cuántos kilos de masa magra tiene y en base a eso calcular las proteínas. Sí, ok. Mucha No, fibra sí, para que le dé saciedad, además de las proteínas, y seguramente mucha educación alimentaria, porque evidentemente debe tener desórdenes. Y por ahí a lo mejor empezar al principio ordenando el horario, porque seguramente come mal, además de cantidad o desordenado, saltea comidas, saltea horarios. Entonces, ordenando, empezar por eso, por el orden. Eh, sí. sí, perfecto. No, Sí, tratar lo de que me estimularlo a pasa que a mí, coma más pescado también, ¿no? Más pescado, quizás una legumbre por el tema de la salud cardiovascular, ¿no? Entonces eso también en cómo vehiculizar esas proteínas, no tanta carne roja, sino, digamos, más pescado, eso también es importante. sí, y Adri ibas a agregar algo, creo. No, proteína, hasta podemos llegar a 2 gramos, ¿no? Como para evitar la sarcopenia, 1,5 a 2 gramos tranquilamente de proteína, sí. Sí. Cuando yo hace poco estuve leyendo cómo hacer el cálculo proteico para todo el resto, sobre todo las carnes naturales que uno diría pescado predominante en él, o carnes magras, o pollo, etcétera. Esos cortes de carnes como si fuera naturales, que no son jamón o fiambres o carnes procesadas o achuras, sino carnes naturales, digamos, tienen alrededor de 20-22% de proteínas. Esto quiere decir que tienen 20-22 gramos o 25 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy yo le mido, el muchacho tenía 110 kilos y un peso meta de 80 o similar, y si le quiero dar 2 gramos para asegurarme, porque tenía masa muscular ya baja, me da igual como 160 gramos de proteínas, pero un bife que tiene 20 o 25%, aunque coma 250 gramos de bife, termina siendo 40 gramos de proteínas y él le daba Claro. como 160. O sea que ni siquiera puede comer un solo bife. Claro. Así que Es que ese es el es difícil. problema. Claro, ese es el problema en el obeso, que uno quiere cubrir las proteínas para que le dé saciedad y para que baje de peso, pero nos escapamos de las grasas y el valor calórico. Entonces, sí, Claro, aunque pongamos legumbres también, porque también tienen carbohidratos, entonces
se escapa el valor calórico, sí. Bien. Bueno, otra pregunta o comentario, alguien que tenga algún caso, paciente. En esos casos se puede recurrir al scoop, a la whey protein o algo así para complementar las proteínas sin aumentar carbohidratos. Ah, sí, sí, eso. Sí, ¿Se puede? sí, pues sí, por Y supuesto. justo yo Un quería scoop, preguntar lo mismo. sí, un scoop de proteínas que tiene 25 gramos está buenísimo, es fácil, incluso lo puede utilizar fuera de su casa, es una muy buena opción. Sí, ¿nos pueden orientar marcas o dónde comprar? Me pregunta acá Eduardo. Y lo otro que Sí, Donna mencionaba es por ahí no poner un volumen de líquido enorme en el batido para sí, no, digamos, repletarse y por ahí fue mucha agua o algo así. sí. Ujú. Una marca, ENA es una marca nacional reconocida que tiene estudios, que está buena y en un precio razonable y se vende en todas las farmacias, Pharmacity, ahora cada vez hasta en supermercados, a veces encontramos algunos, pero sí, y en un scoop, o sea, una medida en un vaso de 250 centímetros de agua, está bien. Y si lo preparamos con leche, le sumamos también el valor proteico, o sea que eso también es un recurso que puede hacer, y subamos un poquito más de proteínas y en estos pacientes que necesitamos cubrir, todo suma. Ali, vos habías contado una formulita para hacer yogur casero, proteico, porque el tema de los yogures proteicos ahora, como que Ser sacó una línea de yogur proteico, así medio negro, como que por Ese, ahí sí. aportan. Sí, no, simplemente si uno lo quiere hacer más espeso, o sea, que quede como un yogur griego, es calentar la leche a 90 grados. Ah, bueno, hay que tener un termómetro, por supuesto, para tener más, o cortarlo antes de que hierva, pero bueno, ahí es complicado, por ahí se va. Pero bueno, calentar la leche a 90 grados para que eso desnaturalice las proteínas, entonces de esa manera el yogur va a quedar más firme, después se enfría, hay que enfriarlo a 42 y cuando llegamos a 42 grados o 45, ahí recién le agrego el yogur base, que puede ser un yogur natural, cualquiera que compre, y si lo quiero con un poquito más de proteínas, le puedo agregar 2 cucharadas de leche en polvo. Lo mezclo y lo llevo. Si tengo yogurtera, yogurtera, y si no, bueno, algún recipiente donde mantenga por lo menos 8 horas a una temperatura para que pueda replicar los lactobacilos. Y queda bastante bien. Si lo hacemos con una leche con alto contenido proteico, como la de 52, esas que vienen ahora de la Serenísima, las tres niñas, mejor, más firme. Y si le agrego un yogur también, un que tenga alto contenido en proteínas, como el Ser, ese que tiene 15 gramos, mejor. Pero bueno, con leche, con una leche entera, o incluso descremada, siempre es mejor entera porque no queda sino tan bien. Y un yogur natural se logra también. Pero hay que Ok. calentar la leche y 90 primero. Yo quería decirles algo que me pasó ayer, entre ayer y antes de ayer atendí un niño de 9 años con esteatosis hepática y una chica de 12 años, una nena de 12 años y un nene de 10 años con la insulina por las nubes, insulinoresistencia. Como para que vean, pero bueno, en todos los casos no comen vegetales, no comen frutas, o sea, comen la dieta blanca, patitas, arroz, fideos, muy Sí, difícil, pero por esto de la prevención, de hablar de prevención y bueno, mucha educación alimentaria porque te ponen los pelos de punta ver chicos tan chiquitos con estos valores de laboratorio, es increíble. Sí, ya sé. Buenísimo. Sí, sí, es lo que vemos. Guille el otro día me contaba, porque estamos con Lucía Suárez midiendo esteatosis hepática, mioesteatosis, así que para todos sepan que hay todo un armado para un registro midiendo las diferentes cosas de grasa, lugares, y los ecocardiografistas nos están ayudando midiendo grasa epicárdica,
Guille el otro día me decía, casi nadie tiene grasa aumentada. Bueno, hoy Pablo Rivara midió uno con grasa bastante aumentada, que era este señor que va a ver a Alicia mañana y Lucía Suárez mañana. O sea que siempre ahora nos están viniendo más desafiantes con más patología de adiposo disfuncional, ¿no? Y otra cosa que yo agrego también, que estoy pidiendo después de un año de tratamiento con GLP-1, es una ecografía abdominal nueva porque forman litiasis. Mm. Entonces hay que tener cuidado con el uso de los GLP-1 y la litiasis. Bueno, un poco respecto a eso, excelente, Adri. Todo lo que baja de peso tiende a formar litiasis, o sea, Sí, bajar con una dieta, bajar con bariátrica, bajar con GLP-1, con duales, todo lo que baja de peso se asocia a más litiasis vesicular. De hecho, a veces el paciente antes de empezar GLP-1 o dual ya tiene litiasis vesicular asintomática. Y revisando la literatura, no es necesario mandar a operar el paciente asintomático, esto ya lo sabemos, pero sí tener, como dice Adri, esa mirada cuidadosa, porque ocurre más, por un lado, porque cambia la composición de la bilis, y por otro, porque en general el que baja de peso comió menos, y como comió menos, la vesícula se movió menos, y como se mueve menos, está más ectásica, y es como el trombo en la fibrilación auricular, digamos, que aparece más litiasis por cambio de la bilis y por menor movimiento vesicular. Sí, y es un tema, sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta, caso? Que tenemos 5 minutos. Edu. Bueno, no, entonces agradecerles muchísimo esta revisión, saber que contamos con todas ustedes para auxiliarnos en estos temas y a todos los demás que, bueno, cuenten con la derivación que son muy sabias, ¿sí, Edu? Pero habla, decí, ¿cómo? Perdón, respecto